la clase anterior hablamos sobre el primer artículo del credo y específicamente estuvimos hablando de Dios. Hoy vamos a continuar con este primer artículo del credo, pero tocaremos el tema de los ángeles y del hombre, y así concluimos ese primer artículo. ¿Cuáles son las criaturas más nobles que Dios ha creado? Las criaturas más nobles creadas por Dios son los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas inteligentes y puramente espirituales. ¿Para qué fin creó Dios a los ángeles? Dios creó a los ángeles para que le honren y le sirvan y para hacerlos eternamente bienaventurados. ¿Qué forma o figura tienen los ángeles? Los ángeles no tienen forma ni figura alguna sensible porque son puros espíritus que subsisten sin necesidad de estar unidos a cuerpo alguno. Los ángeles son espíritus puros creados por Dios para que le adoren y ejecuten sus órdenes. Dios los creó a todos en estado de gracia y santidad, pero no todos perseveraron en dicho estado. Algunos de ellos se rebelaron contra Dios y se vieron perdidos por su orgullo. Estos son los demonios, ángeles pecadores. Dios recompensó la fidelidad de los ángeles buenos, confirmándolos en gracia y poniéndolos en posesión de la bienaventuranza celestial, lo que quiere decir el paraíso. Los ángeles buenos tienen por misión alabar a Dios y ejecutar sus órdenes. Los ángeles buenos, y en particular los de la guarda, velan por nosotros y nos protegen día y noche. Debemos respetar la presencia de nuestro ángel de la guarda e invocarle en nuestras tentaciones y peligros. Dios castigó a los ángeles malos, arrojándolos del cielo y condenándolos al suplicio del infierno eterno. Los ángeles malos procuran inclinarnos al mal, porque son enemigos de Dios y envidian la felicidad eterna que se nos prometió. ¿Por qué, pues, se representan los ángeles con formas sensibles? Los ángeles se representan con formas sensibles, primero para ayudar a nuestra imaginación y segundo porque así han aparecido muchas veces a los hombres, como leemos en las Santas Escrituras. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Tobías, donde el arcángel San Rafael guía y ayuda a Tobías a solucionar sus problemas. El arcángel San Rafael parecía un hombre común y corriente, e inclusive se le pudo ver comiendo, pero esto fue una gracia de Dios para que Tobías se pudiese manifestar con aquella caridad y aquel amor para con este buen hombre que lo acompañaba, que era el arcángel San Rafael. Ahora aclaremos algo muy importante. Las personas, por más buenas que sean, no se convierten en ángeles después de la muerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que después de la resurrección ni se casarán ni serán entregados en matrimonio, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo, se refiere a que el alma, en las potencias del intelecto y la voluntad, van a estar en perfecta unión con Él. ¿Permanecieron fieles a Dios todos los ángeles? No, no permanecieron fieles a Dios todos los ángeles. Antes, muchos de ellos, por soberbia, pretendieron ser iguales a Él e independientes,
y por este pecado fueron desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno. ¿Cómo se llaman los ángeles desterrados para siempre del paraíso, condenados al infierno? Los ángeles desterrados para siempre del paraíso, condenados al infierno, se llaman demonios y su caudillo se llama Lucifer o Satanás. ¿Pueden los demonios hacernos algún mal? Sí, los demonios pueden hacernos mucho mal en el alma y en el cuerpo si Dios les da licencia, mayormente tentándonos a pecar. ¿Por qué nos tientan? Los demonios nos tientan por la envidia que nos tienen, la cual les hace desear nuestra eterna condenación, y por odio a Dios, cuya imagen resplandece en nosotros. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Dios permite las tentaciones para que, venciéndolas con su gracia, ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. Por eso es que es tan importante rezar todos los días y rogarle a Dios que nos dé la gracia necesaria para cumplir santamente con todas nuestras obligaciones, según el estado de vida que cada quien tiene. ¿Cómo se vencen las tentaciones? Las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación cristiana. ¿Cómo se llaman los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se llaman ángeles buenos, espíritus celestiales o simplemente ángeles. ¿Qué fue de los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios fueron confirmados en gracia y gozan para siempre de la vista de Dios. Le aman, le bendicen y le alaban eternamente. ¿Sírvese Dios de los ángeles como de ministros suyos? Sí, Dios se sirve de los ángeles como de ministros suyos y en especial a muchos de ellos hace custodios y protectores nuestros. Nunca dejes de rezarle a tu ángel de la guarda diariamente e inclusive si puedes conversar con él durante el día, mucho mejor, y pedirle su ayuda. Con el tiempo verás qué eficaz y qué amoroso y preocupado es tu ángel de la guarda. Hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda. Sí, hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda. Honrarle, implorar su socorro, seguir sus inspiraciones y ser agradecidos a su continua asistencia. ¿Cuál es la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra? La criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra es el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es una criatura racional compuesta de alma y cuerpo. El hombre es un ser racional compuesto de alma y cuerpo. El alma es un espíritu creado a imagen de Dios para ser unido a un cuerpo y animarlo, y no ha de perecer jamás. ¿Qué es el alma? El alma es la parte más noble del hombre, porque es sustancia espiritual dotada de entendimiento y de voluntad, capaz de conocer a Dios y de poseerle eternamente. Nuestra alma ha sido creada a imagen de Dios en cuanto es capaz de conocer, amar y obrar libremente. Es indudable que nuestra alma es inmortal, porque después de esta vida es cuando deberá Dios recompensar la virtud y castigar el pecado en orden a su justicia.
¿Puede verse y tocarse el alma humana? El alma humana no puede verse ni tocarse porque es espíritu. ¿Muere con el cuerpo el alma humana? El alma humana no muere jamás. La fe y la misma razón prueban que es inmortal. Por eso es que debemos ser buenos, amar a Dios por encima de todo, y de esa manera amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya que la eternidad nos espera, bien sea en el cielo o en el infierno, y será junto con las almas de los seres que amamos o de aquellos que siempre fueron detestados en esta vida, y en la próxima va a ser para la eternidad. ¿Es libre el hombre en sus acciones? Sí, el hombre es libre en sus acciones y todos nosotros sentimos dentro de nosotros mismos que podemos hacer una cosa o no hacerla, o hacer una en vez de otra. Esto es lo que llamamos libre albedrío, que es la libertad que te ha dado Dios para decidir entre lo bueno o lo malo. Explícame con un ejemplo la libertad humana. Al decir yo voluntariamente una mentira, pienso que podía no decirla y callar, y que podía asimismo hablar de otro modo, diciendo la verdad. ¿Por qué se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios porque el alma humana es espiritual y racional, libre en su obrar, capaz de conocer y amar a Dios y gozarlo eternamente. Perfecciones que son un reflejo de la infinita grandeza del Señor. ¿En qué estado puso Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Dios puso a Adán y a Eva en el estado de inocencia y gracia. Más presto cayeron de él por el pecado. ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, además de la inocencia y de la gracia santificante? Además de la inocencia y de la gracia santificante, dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, que ellos debían transmitir junto con la gracia santificante a sus descendientes, y eran la integridad o perfecta sujeción de la sensualidad de la razón, la inmortalidad, la inmunidad de todo dolor y miseria, y la ciencia proporcionada a su estado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Adán y Eva perdieron la gracia de Dios y el derecho al cielo. Fueron lanzados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo, y condenados a morir. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿hubieran estado exentos de la muerte? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, hubieran sido trasladados por Dios al cielo sin morir, para gozar una vida eterna y gloriosa. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Estos dones no eran debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos y sobrenaturales. Y por esto, desobedeciendo Adán al divino mandamiento, pudo Dios sin injusticia privar de ellos a Adán y a toda su posteridad. ¿Es este pecado únicamente propio de Adán? Este pecado no es propio únicamente de Adán, sino también es nuestro, aunque de diverso modo. Es propio de Adán porque él lo cometió con un acto de su voluntad,
y por esto en Él fue personal. Es propio nuestro porque habiendo pecado Adán en calidad de cabeza y fuente de todo el linaje humano, viene transfundiéndose por natural generación a todos sus descendientes, y por esto es para nosotros pecado original. ¿Cómo es posible que el pecado original se transfunda a todos los hombres? El pecado original se transfunde a todos los hombres porque, habiendo conferido Dios al género humano en Adán la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales, a condición de que Adán no desobedeciese, habiendo éste desobedecido, en su calidad de cabeza y padre de humano linaje, tornó la naturaleza humana rebelde a Dios. Por esta causa, la naturaleza humana se transfunde a todos los hombres descendientes de Adán en estado de rebelión a Dios, privada de la gracia divina y de los otros dones. ¿Qué daños nos ha causado el pecado original? Los daños que nos ha causado el pecado original son la privación de la gracia, la pérdida de la bienaventuranza, la ignorancia, la inclinación al mal y todas las miserias de esta vida, y en fin, la muerte. ¿Contraen todos los hombres el pecado original? Todos los hombres contraen el pecado original, excepto la Santísima Virgen, que fue preservada de Dios por singular privilegio, en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Este privilegio se llama la Inmaculada Concepción de María Santísima. Dios es todopoderoso, no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Dios aplicó las gracias de la redención que Cristo alcanzó en la cruz para la salvación de la humanidad, completamente para su Madre Santísima, antes de que ella naciese. ¿Podrían salvarse los hombres después del pecado de Adán? Después del pecado de Adán, los hombres no podían salvarse a no usar Dios la misericordia con ellos. ¿Cuál fue la misericordia que usó Dios con el linaje humano? La misericordia que usó Dios con el linaje humano fue prometer, desde luego, a Adán el Redentor divino o Mesías, y enviarlo después, a su tiempo, para librar a los hombres de la esclavitud del demonio y del pecado. ¿Quién es el Mesías prometido? El Mesías prometido es Jesucristo, como nos enseña el segundo artículo del credo. Con esta pregunta concluimos el primer capítulo del credo. Ahora entraremos a hablar en la próxima clase del segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Para aquellos que no han podido escuchar las clases anteriores, la clase introductoria y la primera parte del primer artículo del credo, les recomendamos que busquen en lo que se llama playlist, una lista que se llama catecismo. Ahí vamos a ir colocando las clases a medida que las vayamos produciendo. Muchas gracias por haber escuchado, que Dios los bendiga y hasta la próxima.